Ok. A ver. Faringe es un tema amplio. Lo trato de resumir lo más que se pueda, pero a mí me interesa más los espacios perifaringeos. Eso sí, me interesa más que lo sepan ubicar. Primero, cuáles son y cómo pueden ubicarlos. Sí. Ah, está un poquito adelantado este. Ahí está. Muy bien. Faringe. Ujú. Es un conducto musculomembranoso con forma de embudo, muy irregularmente. Por eso es un poquito complicado hablar de la faringe. Es muy irregular, ¿sí? Ensanchado en su parte superior, como podemos ver aquí, la cual se va estrechando conforme desciende y se continúa directamente con el esófago. Aquí Nether lo ejemplifica muy bien. Esta es la estructura interna de lo que es la faringe, los músculos que la componen. Se extiende desde la base de cráneo hasta aproximadamente C6. ¿Sí? Casi abarca todo lo que es el cuello. ¿Sí? En reposo mide 15 centímetros aproximadamente, acortándose 3 centímetros cuando se contrae durante la deglución. Cuando deglutimos, la faringe asciende, ¿sí? Por lo tanto, al ascender se va a cortar, ¿sí? Transversalmente de lado a lado mide a nivel de la parte media de las coanas, estamos hablando de la parte de la nasofaringe, mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros, 4 centímetros a la altura del yoides, aquí, entre lo que es la orofaringe y la laringofaringe, y 2 centímetros en su extremo inferior. De anterior a posterior mide de 2 a 3. Bueno, estos son solo datos que no les voy a preguntar en el examen, solamente para dejar completa la presentación. Configuración externa y relaciones. Vamos a estudiar primero la faringe por fuera, luego por dentro, y al final vamos a estudiar los espacios perifaringeos, que son los que me interesan más, que sepan ubicar. Tiene obviamente 3 caras, una cara posterior, 2 laterales. La cara anterior no existe porque se comunica directamente con arriba, con las fosas nasales, en medio con la cavidad bucal y hacia abajo pues es la entrada a la laringe. Y 2 extremos. Un extremo superior, que viene siendo lo que es la base de cráneo, la apófisis basilar. Sí, específicamente, recuerdan, la apófisis basilar, encontramos el tubérculo faringio. Y el extremo inferior es la continuación directa con el esófago. La cara posterior es casi plana y apenas se separa de las caras laterales con ángulos poco definidos. Como podemos ver aquí, no está muy bien definido la separación entre lo que es la cara posterior y las caras laterales. Apenas si se nota un ángulo ahí. Se relaciona con el espacio retrofaringio, que lo vamos a mencionar más adelante. 2 caras laterales parten de los ángulos antes descritos, es decir, más o menos a este nivel, hacia adelante, a la unión con las diferentes estructuras que la separan de otras regiones profundas. De arriba hacia abajo son el borde posterior de la lámina interna de la apófisis pterigoides, como podemos ver aquí. Rafe pterigomandibular, aquí lo vemos perfectamente bien definido.
El RAFE pterigomandibular, recuerden que ahí llega el constrictor superior de la faringe, se inserta en el RAFE y del RAFE también se va a originar lo que es el músculo buccinador, como podemos ver aquí. También recibe el nombre de RAFE buccinatofaringeo. ¿Sí? Tiene esos dos nombres, RAFE pterigomandibular o buccinatofaringeo, precisamente porque ahí se insertan esos dos músculos. Extremo posterior de la línea amiloidea, aquí ya no la alcanzamos a ver. Cara lateral de la raíz de la lengua, aquí pues se difumina, ¿sí? Aquí el músculo constrictor superior de la faringe se fusiona o se confunde con algunos músculos de la lengua. Hasta el asta mayor del hueso hyoides, por aquí, aquí está, ¿sí? Donde ahí se inserta el constrictor medio. Ligamento tiroideo lateral, ¿sí? Bordes posteriores de los cartílagos tiroides, ¿sí? El sitio de inserción del constrictor inferior. Cartílago tiroides, ¿eh? No, el ligamento tiroideo es es esta membrana. Y la porción lateral del cricoides, que lo vamos a ver más adelante. Tal vez hoy mismo o mañana vamos a ver la laringe. Y estas caras se relacionan con el espacio maxilofaringeo o faringeo lateral. El espacio maxilofaringeo se encuentra más o menos a este nivel, de aquí hasta acá, hasta el hyoides. Este es el espacio maxilofaringeo, más o menos a ese nivel se ve. Más adelante vamos a ver los límites y qué pasa por ahí y cuál es su importancia. Extremo superior, la base de cráneo, y extremo inferior se continúa con el esófago. Configuración interna, la vamos a ver en la anatomía interna de la faringe. Se divide en tres porciones, creo que esto ya lo habían visto en la anatomía general. Se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe presenta 6 paredes. La pared anterior es esta, la que estamos viendo aquí. Se confunde con las coanas, ¿sí? Permítame tantito. A ver, sí, ya se prendió el OneDrive. ¿Cómo es latoso? Ahí está. Ok. Pared anterior es esta. Se confunde con las coanas. Pared superior y posterior se mencionan por igual porque la pared superior y posterior tienen una disposición casi sin línea de demarcación y tienen una disposición oblicua. Es decir, no viene así, no está la pared superior y luego la pared posterior. No hace esto, sino que tiene una disposición oblicua que parece continuarse. Por eso se está mencionando así, superior y posterior. De hecho, en una radiografía lateral, que es la que vamos a ver ya en la última unidad, se va a ver la faringe cómo desciende así. No hay una línea de demarcación entre lo que es la bóveda y la pared posterior. Por eso se está mencionando de esta forma. Y como explica aquí, se continúa una con la otra. En la pared superior se encuentra la tonsila faríngea o adenoides. También es importante valorar la adenoides en una radiografía, porque recuerden la importancia de la ventilación, de tener las vías aéreas bien ventiladas para el correcto desarrollo de los maxilares, del maxilar superior, básicamente. De la mandíbula realmente es un poquito más estable, aunque también se puede guiar su crecimiento. Paredes laterales, de delante hacia atrás, encontramos el orificio de la trompa auditiva, aquí está, de aquí, rodeada por las tonsilas tubáricas, que ya vimos en región tonsilar. Aquí no vienen representadas, pero aquí alrededor de este orificio habría
tejido linfático. Repliegue salpingofaringio es este grueso que se ve aquí. Repliegue salpingofaringio. Y el receso faringio, que viene siendo una depresión que está por detrás de este repliegue. Aquí se ve. Creo que de este lado se ve mejor. Hay una pequeña depresión. ¿Sí? Receso faringio. Pared inferior está incompleta y está formada por la cara superior del velo del paladar. Este viene siendo, pues ahora su parte inferior. Aquí se ve vertical, pero en una radiografía se ve oblicuo. ¿Sí? Ok, orofaringe. Por arriba se limita por el velo del paladar, como estamos viendo aquí. Forma el límite. Por abajo, por una línea horizontal que pasa por el yoides. Bueno, el yoides estaría más o menos de este nivel, pero como aquí está, digamos, la configuración interna la vemos directamente, podemos separarla más fácilmente. Es solamente un aproximado nivel del hueso yoides. Se comunica la boca por el istmo de las fauces, este que estamos viendo aquí. A los lados se observa la parte posterior de los pilares posteriores, aquí lo vemos, pilares posteriores del velo del paladar. Por atrás se relaciona con las 3 primeras vértebras cervicales. La laringofaringe en la línea media presenta de arriba hacia abajo la epiglotis, este cartílago, esta válvula. ¿Sí? Entrada a la laringe, aquí lo vemos con la flechita. Tubérculos cuneiformes, vienen siendo estos chiquitos de aquí. Y corniculados, vienen siendo básicamente lo mismo. Corniculado y cuneiforme. Corniculado es este y cuneiforme es el más adelante. A los lados se hallan las depresiones denominadas recesos piriformes. Vienen siendo estos. Aquí. Receso piriforme. Ahora vamos a ver la faringe en su estructura, es decir, qué forma la faringe. Miren, aquí en la imagen se ve muy, muy bien delimitado. No lo facilita Netter, obviamente. La pared superior con la pared posterior formando casi un ángulo recto. En realidad esto no es así. En una radiografía siempre se ve oblicuo. Siempre parecen continuarse. Se distinguen 4 capas que son desde la cavidad faríngea hasta la superficie, la mucosa de la faringe, la que podemos ver aquí, fascia faringo-basilar, que es una capa celulosa que se extiende desde la base del cráneo, sigue las mismas inserciones de las paredes laterales en anterior, y en el extremo inferior se comunica con la mucosa del esófago. ¿Sí? Aquí no viene representado, pero imagínense una capita aquí. Aquí entre lo que es la mucosa y los músculos. Músculos se dividen en 2 grupos, músculos constrictores y músculos elevadores. Y por último la fascia perifaringia, que esta sí se ve aquí. Aquí, esta es la fascia perifaringia. ¿Ok? Y se comunica, se pega directamente con la región prevertebral. ¿Sí? La región prevertebral no es una área, es una superficie. ¿Sí? Una superficie que va desde base de cráneo hasta la última vértebra cervical. ¿Sí? Y entre ellas, entre esta fascia, la fascia perifaringia y la fascia prevertebral, pues están unidas, están pegaditas, y se puede formar un espacio virtual si se llena de pus. Si se llena de pus, aparece un espacio, es el espacio retrofaringio. ¿Ok? La fascia perifaringia es una hoja de revestimiento de los músculos constrictores, se une superiormente al músculo constrictor superior, y la fascia faringo-basilar. Esas 3 estructuras a este nivel se fusionan entre sí, confundiéndose con esta última y fijándose en la base del cráneo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor.
¿No? No. No. Ok. Bueno, entonces vamos a ver los músculos constrictores. Los músculos constrictores son tres. El músculo constrictor superior, este que vemos aquí. El constrictor medio, este de aquí, y el constrictor inferior. Solamente quiero que estos se los aprendan y que me lo sepan identificar. Las inserciones son un poquito enredosas, no tiene caso que se lo aprendan, nada más con que me lo sepan ubicar en un modelo o en una imagen. Se origina del gancho y del rafe pteriomandibular, como vimos en imágenes anteriores. Sus fibras se dirigen curvilíneamente hacia atrás, en donde se intercruzan en la línea media formando el rafe faríngeo. El rafe faríngeo es esta línea blanca que estamos aquí, que tenemos aquí. ¿Sí? Y aquí en la línea media se fusionan, ¿sí?, con el músculo del otro lado. El constrictor medio se origina de las astas mayores y menores deltoides. Se dirige atrás de la misma, de la misma forma que el constrictor superior, cubriendo a este último parcialmente, como podemos ver aquí. Aquí estaría el asta mayor del deltoides, este tuberculito que vemos aquí, y de ahí se dirigen sus fibras hacia atrás, arriba, cubriendo parcialmente al constrictor superior. Y el constrictor inferior se origina mediante tres fascículos que vienen de los cartílagos tiroides y cricoides, de ahí parten hacia atrás, divergiéndose, es decir, unas se van hacia arriba y otras se van hacia abajo, terminando en el rafe faríngeo. Sí, básicamente eso es todo. Acción, los músculos constrictores, pues como su nombre sugiere, van a estrechar los diámetros anteposterior y transversal de la faringe. Y los músculos elevadores. Aquí de los músculos elevadores les menciono estos cuatro. Es la descripción más completa. Hay algunos libros donde nada más mencionan dos, hay algunos libros donde nada más mencionan tres, y aquí les voy a mencionar todos los que he encontrado. ¿Sí? Me parece que Testi solamente menciona el estilofaringio y el palatofaringio. Rubier menciona el estilofaringio, el palatofaringio y el petrofaringio. Y Moore menciona el estilofaringio, palatofaringio y salpingofaringio, y no menciona este. ¿Sí? Un embrollo con los músculos de la faringe. ¿Por qué tanto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo los anatomistas? Porque básicamente vienen siendo, por ejemplo, estos dos, el petrofaringio y el salpingofaringio, no se ponen de acuerdo, muchos lo confunden este con este, consideran que es el mismo, y de hecho Rubier aquí dice que este es inconstante. Vienen siendo, digamos, prolongaciones aberrantes de otros músculos. Por ejemplo, aquí vemos el palatofaringio y este es el salpingofaringio. Esta porquería de fibras que vemos aquí, ¿sí? Pero si se fijan, se fusiona con el palatofaringio, entonces muchos anatomistas como Rubier o como Testi dicen, bueno, pues porque lo mencionan como parte de este mismo músculo, no como un músculo por separado. Pero bueno, los importantes son estos, el estilofaringio y el palatofaringio. El estilofaringio, pues como su nombre sugiere, se origina de la apófisis estiloides y se inserta en la parte de la cápsula tonsilar y en la fascia faringovacilar y en los tres cartílagos de la laringe. ¿Sí? El petrofaringio, como menciona aquí Rubier, es inconstante, se origina de la cara anteroinferior del peñasco, estamos hablando más o menos de este nivel. De hecho, creo que aquí no viene el reflejo. Sí, aquí está, sí, es este. Este es el petrofaringio. Aquí, estas fibras. ¿Sí? Se origina de la cara anteroinferior del peñasco y se entremezcla con el constrictor medio. Aquí se está mezclando con el constrictor superior. Bueno, para este es Netter y esta es descripción de Rubier. El palatofaringio, descrito en músculos del velo del paladar, ya no hace falta volverlo a explicar. ¿Sí? Y el salpingofaringio se origina en la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, como podemos ver aquí, y se mezcla con el palatofaringio. ¿Sí?
Entonces, pues básicamente los más importantes son estos, el estilofaringio y el palatofaringio. Este es inconstante, a veces está, a veces no. Y el salpingofaringio, pues bueno, algunos autores lo toman como parte del palatofaringio. Vasos y nervios, arterias, pues obviamente la arteria principal es la arteria faringe ascendente y la palatina ascendente, rama de la facial, que irrigan las paredes laterales y posteriores. Las arterias faringia y vidiana, faringia o palatovaginal o pterigopalatina, que viene de la, bueno, ambas vienen de la maxilar interna, irrigan la parte más superior, irrigan la bóveda. La arteria tiroidea superior proporciona ramas a la parte inferior. Esa es la irrigación de la faringe. Venas, las venas de esta región forman dos plexos, uno submucoso y otro perifaringio. El primero drena en las venas dorsales de la lengua, es decir, van hacia la vena lingual, y el segundo en el plexo faringio, que el plexo faringio forma las venas faringias, y esas drenan en la yugular interna. Linfáticos. La linfa drena los nódulos retrofaringios y cervicales laterales profundos. Nervios. Nervios sensitivos es territorio del glosofaringio a través del plexo faringio. Recuerden que llega el glosofaringio, vago y el gran simpático, los tres desprenden ramas faringias, se entremezclan y en lo que es la faringe. Pero cada una de estas tres partes tiene su función. El glosofaringio para inervación sensitiva, el vago para inervación motora y el gran simpático pues para reflejos autónomos. ¿Sí? Nervios motores, el nervio vago inerva todos los músculos de la faringe a excepción del estilofaringio, el cual es inervado por el glosofaringio. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Creo que ya quedó muy claro. Ahora sí viene el número bueno, los espacios perifaringios. Y como menciono aquí, son de importancia clínica describir los espacios que rodean a la faringe y que la separan de estructuras óseo-músculo-faciales vecinas. Dichos espacios pueden ser invadidos de material purulento y provocar diseminación a distancia, complicando el cuadro clínico, como la paciente que me tocó ver morir en el Hospital Hidalgo. ¿Sí? A saber, son tres espacios que rodean la faringe. El espacio retrofaringio, que es el que estamos viendo aquí, no sé si ya se ubicaron en la imagen. Esto viene siendo la región tonsilar, este es el pilar anterior del velo del paladar y este es el pilar posterior y esta es la amígdala palatina. ¿Sí? Aquí estaría parte del velo del paladar, esta sería una vértebra, la mandíbula, ¿sí? Piel y tejido celular subcutáneo, ¿sí? Este sería el músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico, este viene siendo los músculos prevertebrales, este viene siendo el pterigoideo interno, y estos músculos de aquí son los músculos que se insertan en la apófisis estiloides. La apófisis estiloides es esta aquí del medio. ¿Sí? Para que se ubiquen más o menos qué estamos viendo. El espacio retrofaringio es este. Aquí está exagerado, en realidad no se ve así. Está, como les explicaba, están pegaditos, la fascia faringea y la fascia prevertebral están pegaditos. ¿Sí? Se vuelve un espacio real cuando es invadido por algún material, ya sea aire o pus, aparece este espacio. ¿Sí? El espacio retrofaringio es único, impar y simétrico, como su nombre alude, se encuentra detrás de la faringe, separándola de la región prevertebral. Aquí está la región prevertebral. Espacios laterofaringios, este es el que me interesa un poquito más que aprendan. También llamado faringio lateral, parafaringio o maxilofaringios. Dos a cada lado. Estos a su vez se dividen por un plano que pasa por el borde inferior de la mandíbula en una porción cefálica y porción cervical. La porción cefálica es más importante, la porción cervical es muy pequeña. ¿Sí? Prácticamente no tiene importancia y no la vamos a mencionar aquí. La importante es la cefálica. ¿Sí? Y el espacio laterofaringio es este, el 9. ¿Sí? El 8
es la región parotidia, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Aquí está, el espacio maxilofaringio. Y de hecho aquí miren, esta imagen es de Testi, nos está mencionando que la región parotidia y la región maxilofaringia se comunican aquí en esta zona. Eso es lo que quiere decir esta flechita. Hay un hiato ahí. ¿Ok? Ahora, el espacio retrofaringio, separación una de otra, así. Los límites del espacio retrofaringio, anterior la fascia perifaringia, posterior la fascia prevertebral, laterales tabiques sagitales que vienen siendo prolongaciones de las fascias. Aquí no viene en esta imagen, pero aquí sí. Aquí está, estos tabiquitos. Sí, es algo muy curioso. Lo que es la fascia perifaringia y la fascia prevertebral, ambas emiten dos prolongaciones y se unen y forman esto, esta barrera virtual. Ajá. Borde superior, base de cráneo, e inferior se continúa sin demarcación. Vean, esto es lo importante de este espacio. Se continúa directamente hasta el mediastino posterior. ¿Sí? Entonces, aguas cuando haya infección ahí. Si no, pues el paciente ya chupó faros. Ok, este es un poquito más complicado de entender. Hay un modelo en el laboratorio donde se puede demarcar perfectamente bien. Aquí, pues solamente hay, en imágenes, solamente hay imágenes así de cortes transversales. ¿Sí? Espero se puedan ubicar. Presenta tres paredes y dos extremos. La pared medial, que viene siendo la cara lateral de la faringe. Aquí la vemos. Eso, sencillo. Cara lateral, la fascia interpterigoidea. Obviamente es una fascia que cubre a los músculos pterigoideos. Fascia que recubre la parótida, aquí en la porción más media. Eso es muy irregular. La pared lateral es un poquito más difícil de demarcar. Y más posteriormente una pequeña porción de la fascia del esternocleidomastoideo. Hasta acá. ¿Sí? O sea, sí es un poquito difícil de demarcar. A grosso modo vienen siendo los músculos pterigoideos, la fascia de la parótida, la fascia que recubre al músculo vientre posterior del digástrico y hasta atrás al esternocleidomastoideo. La pared posterior, la fascia prevertebral y las fascias de los músculos escalenos. ¿Sí? Bueno, aquí no se ven mucho los músculos escalenos. Esplenios y elevador de la escápula. A este nivel no se ven, tendríamos que hacer un corte más abajo para poder ver esos músculos que empiezan en las apófisis transversas. Y extremo superior, base de cráneo, extremo inferior se comunica con la región esternocleidomastoidea. Su separación está delimitada por un plano tangente al borde inferior de la mandíbula, más o menos a este nivel. El espacio laterofaringio es atravesado al mismo tiempo que es dividido por el ramillete de Riolano en dos partes. Déjenles explico eso. En esta imagen, esta de Testi, creo que es mejor. Sí, me gusta más. Me encanta Testi. Tenemos el espacio maxilofaringio. Y en medio es cruzado por el ramillete de Riolano, como podemos ver aquí. Y va a dividir al espacio en dos porciones. El espacio preestileo y retroestileo. ¿Sí? Espacio retroestileo, pared anterior, diafragma estiloideo, fascias que cubren a los músculos estiloideos, pared posterior, lámina prevertebral, pared medial, un tabique sagital. A ver, aquí está el tabique sagital, ya les había explicado. Pared lateral, fascia del músculo esternocleidomastoideo, extremo superior e inferior, los mismos que el espacio completo. ¿Sí? Esos son los límites del espacio de la celda retroestilea del espacio maxilofaringio.
Contenido, esto es lo importante. ¿Qué hay en ese espacio? Arterias, pues nada más y nada menos que todas estas. Arteria carótida interna, arteria carótida externa, presente solo en el extremo inferior, a nivel de gonión, penetra en la región parotidia. La arteria occipital en su parte posterior, la faringe ascendente y su ramo meningio posterior. Vean, estructuras de importancia vital. Por eso es la importancia del espacio maxilofaringeo. Venas, bueno, pues nada más y nada menos que la vena yugular interna. Linfáticos, la cadena linfática cervical profunda o la cadena linfática de la yugular interna. Nervios, pues encontramos el nervio vago, el glosofaringeo, accesorio, hipogloso y ganglio cervical superior del gran simpático. ¿Sí? Casi nada. El espacio prestileo comprende dos regiones, una posterior en relación directa con el diafragma estileo, denominada región parotidia, y otra anterior a la región parotidia, denominada región paratonsilar o espacio subparotidio anterior. El autor Gillis así le da nombre. El espacio prestileo no tiene tanta importancia como el retroestileo, pero en el espacio prestileo ya vimos, no tiene gran importancia. ¿Sí? Y eso sería todo de faringe. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ok, ¿sí quedó claro lo de los espacios perifaringios? Sí. Del prestileo y el retrofaringio es el mismo que lo que había dicho de las porciones cefálica y cervical, nada más No, que con otro nombre. no, Ok. no está confundiendo. Mire, el espacio retroestileo Ajá. es es este. Este es el espacio retrofaringio, es único. Ah, ya. Ajá. Ese no tiene subdivisiones, ¿sí? El espacio Ujú. maxilofaringio, ¿sí? Tenemos un espacio maxilofaringio que a su vez es dividido más o menos a nivel del borde inferior de la faringe en porción cefálica y porción cervical. La porción Ujú. cefálica llega hasta base de cráneo y la porción eh, cervical llega hasta el hueso yoides, más o menos a este nivel. La porción cervical es una porción muy pequeña, muy cortita, no tiene prácticamente importancia clínica. Por eso Ujú. nada más la mencioné así, sí, pero no les dije cuáles ni los límites. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, ya. La porción cefálica, o sea, del borde inferior de la mandíbula hacia arriba, es la que es dividida en dos por el ramillete de Riolano, Ujú. en espacio preestileo y espacio retroestileo. ¿Sí? Y Ya. de estos dos espacios, el importante es el retroestileo. El preestileo no tiene nada. ¿Sí? Ujú. Bueno, sí tiene, porque si está en relación con la faringe, pues por ahí debe pasar la arteria, la palatina ascendente, la faringe ascendente, y el nervio glosofaringeo, el lingual, ¿sí? Sí habría que tener relación con este espacio, ¿sí? Pero ya pertenecen a la región tonsilar, ¿me explico? Esto ya lo habíamos mencionado en la región tonsilar. El espacio retroestileo es el que tiene mayor importancia porque tiene estructuras muy vitales. La carótida interna, la carótida externa, ¿sí? La vena yugular interna, los nervios porno y el gran simpático. Nada más, ¿sí? Ok. ¿Sí ya le quedó claro? Sí, ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Pregúntenme ahorita, ¿eh? Porque este tema no es tan, bueno, es un poquito complicado de entender, ¿no? Para pasar a la siguiente. Ok. Entonces vamos a continuar con laringe. No creo que la acabemos de ver ahorita. La laringe es un tema muy extenso. ¿Sí? Es un órgano complejo. En este curso lo trato de simplificar lo mayormente posible,
De Testí, ahí creo que son como 20 páginas o hasta más, no recuerdo. Riviera de ser como unas 15. ¿Sí? Pues traté de comprimirlo lo más que se pudo, porque no tiene caso verlo a gran detalle. Ok, laringe, órgano de la producción de la voz, así como esfínter de las vías aéreas. Se encuentra en la parte anterior del cuello, a este nivel, a nivel de C3 a C6. ¿Sí? Si se fijan, tiene, el límite inferior es el mismo que la faringe. Conecta la porción inferior de la faringe con la tráquea. Y vamos a ver pues, lo que es, lo primero, el esqueleto laringio, perdón, constituido por 9 cartílagos, 3 impares, que son el tiroides, epiglotis y cricoides, y 3 pares, que son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes o de Greensberg. Estos son inconstantes, a veces se presentan, a veces no. El cartílago tiroides presenta forma de escudo, en su parte media presenta una prominencia llamada laringia, que es lo que nosotros podemos llegar a sentir. Aquí la bolita, esa es la prominencia laringia, o más coloquialmente como nuez de Adán. Por encima de esta prominencia se ubica la escotadura tiroidea. Ahorita les digo cuál es. Arribita se ubica la manzana de Adán, un poquito arribita van a sentir una depresión. Esa es la escotadura tiroidea. En el extremo posterior encontramos las astas superiores e inferiores. Ahorita en una imagen se las voy a mostrar. Las astas superiores y el borde superior del cartílago se unen al yoides por medio de la membrana tiroidea. Las astas inferiores se unen directamente al cartílago cricoide. Vamos a verlo, porque platicado no es lo mismo que verlo. Aquí lo tenemos. Cartílago tiroides. Esta es la eminencia tiroidea. Esta es la escotadura tiroidea. Y hacia atrás nos dice que tiene unas astas superiores, como vemos aquí, y unas astas inferiores. Las astas superiores se unen al hueso yoides a través de la membrana tiroidea y las inferiores se unen directamente al cartílago cricoides, como podemos ver aquí. ¿Sí? Aquí están las astas inferiores, las astas superiores. ¿Ok? Cartílago cricoides tiene forma de anillo, cuya abertura tiene el tamaño de un dedo medio. Su porción anterior es más alta y recibe la denominación de lámina, mientras que su porción posterior es el arco. Es el único anillo completo del cartílago que rodea una parte de la vía aérea. Es el único. Porque no sé si Irlanda les habrá mencionado que la tráquea, que está formado por cartílagos, por anillos, ¿sí? Estos anillos en realidad no son completos, ¿sí? O sea, son hacia adelante, forman un arco, y hacia atrás la tráquea está cubierta por tejido blando, ¿sí? Y el único anillo completo de toda esta vía, que lo conforman la laringe y la tráquea, es el cartílago cricoides. Es el único anillo completo, ¿sí? Se une el cartílago tiroides por medio de 3 ligamentos cricotiroideos, uno medio y 2 laterales. El cartílago epiglótico, cartílago elástico en forma de corazón, recubierto por mucosa, situado por detrás de la raíz de la lengua y el yoides. Su borde superior es libre y su extremo inferior es afilado. Y se le denomina a esa partecita como tallo o pedículo del epiglotis. Se une al cartílago tiroides en su cara posterior por el ligamento tiroepiglótico. Vamos a verlo. Aquí está, forma muy de corazón, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Este es el tallo, la porción más inferior. La porción más delgadita. ¿Ok? Del cartílago cricoides, ¿sí? Lámina, su porción más amplia, y arco, su porción más estrecha. Aquí, como vemos aquí está separado, lámina y arco. Los cartílagos aritenoides son piramidales de 3 caras, se articulan con la porción superolateral del cricoides. Presenta un vértice
En su base presenta un proceso vocal anteriormente y lateralmente al proceso un proceso muscular. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, un triangulito, ¿sí? Un triángulo, y hacia atrás tiene un proceso y hacia adelante tiene otro proceso, ¿sí? A ver, el proceso que está hacia adelante es proceso bucal y el que está hacia atrás es el proceso muscular. Esto es importante, ¿sí? Porque es un cartílago, aquí está el cricoides, es un cartílago que tiene este movimiento, rota sobre sí mismo, hace esto, ¿sí? Por lo tanto, los cartílagos aritenoides hacen esto, ¿sí? Rotan sobre sí. ¿Para qué? Si los procesos vocales están hacia adelante y si rotan, van a hacer que las cuerdas vocales se abran y si se acercan, pues los ligamentos vocales se aproximen, ¿sí? Y los procesos musculares, como su nombre dice, ahí se insertan músculos que son los encargados de hacer que esos cartílagos roten, ¿sí? Cuando se contraen, si se contraen, pues, ¿qué va a pasar? Los procesos vocales se van a separar. Y si se relajan, se van a acercar, ¿sí? Es por eso para que entiendan la fisiología de la laringe. El primero proporciona inserción al ligamento vocal, el anterior, y el segundo se insertan los músculos cricoaritenoideos posteriores y laterales. La articulación cricoaritenoidea permite un movimiento de rotación de los cartílagos aritenoides, lo que les explicaba. Los cartílagos aritenoides hacen esto, rotan, sí. Para que permitan que estos se alejen o se aproximen. Estos movimientos son importantes para la tensión y relajación de los pliegues vocales. Cartílagos corniculados se unen a los vértices de los cartílagos aritenoides y los cuneiformes son inconstantes, no se unen a ningún cartílago, suelen presentarse en el ligamento aritenoepiglótico. Aquí están los aritenoides, su proceso vocal y su proceso muscular. Aquí lo vemos. ¿Sí? Y del proceso vocal se inserta el ligamento vocal, como vemos aquí. Si aquí se insertan músculos, como les explicaba, ahorita están en una disposición ahí. Si se contraen, pues, va a tensar los ligamentos vocales. ¿Ok? Otra vista, proceso vocal, proceso muscular. Y el cartílago corniculado. El cuneiforme no viene representado aquí. Sí, pues estaría más o menos a este nivel. Ya con el esqueleto completo. Otra vista, vista lateral. Miren, el ligamento vocal, proceso vocal, proceso muscular. Músculos. Ay, este tema es pesadito. Se dividen en dos grupos, músculos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son los músculos infrayoideos, que son depresores de la laringe. Los músculos suprayoideos y el estilofaringeo son elevadores de la laringe. Intrínsecos, estos son los difíciles. Mueven los componentes de la laringe. Para poder ubicarlos, los músculos intrínsecos de la laringe, pues deben aprenderse la disposición de cada uno de los cartílagos. Porque dependiendo de la dirección de los músculos, si por ejemplo hay un músculo que se inserta en el cricoides y va hacia el tiroides, entonces ella es un músculo que se llama cricotiroideo. Si es un músculo que va del cartílago cricoides al aritenoides, se va a llamar cricoaritenoideo. Hay músculos que van de un músculo aritenoideo al otro, por lo tanto se va a llamar músculos aritenoideos. Y también hay un músculo tiroepiglótico, aritenoepiglótico, ¿sí? Dependiendo de dónde a dónde vayan. Así se les va a hacer más fácil identificar los músculos. Y bueno, vamos a empezar con los primeros. Músculos aritenoideos laterales. Se origina del arco cricoides y se inserta en el proceso muscular del cartílago aritenoides. Su acción es aducir el pliegue bucal. Principal músculo aductor. Cerrar la hendidura glótica. Que dice Glory.
Vamos a verlo. Aritenoideo lateral. Vamos a buscarlo. Este no es. Ay, ya se me perdió. Clico aritenoideo lateral. No, estos son los oblicuos. Se me hace que no viene representado este, ni me fijé. No, sí debe de venir. Aritenoideo transverso, aritenoideo oblicuo. Clico, no, este no. Tiro aritenoideo. Aquí, no, este es el crico. No, debe ser este. Debe ser este. Más que aquí viene como crico aritenoideo lateral. A ver, no, pero ya viene mencionado aquí. No, no viene representado. Voy a checar esto. Músculo aritenoideo oblicuo y aritenoideo transverso. Sus respectivos nombres describen una obvia disposición, se origina de un cartílago aritenoides y se inserta en el contralateral. Su acción es abducir los cartílagos a los que se inserta. Vamos a ver. Aquí está. Este es el aritenoideo transverso y estos son los oblicuos. ¿Sí? Atención con este, como se prolonga hasta la epiglotis, esta sería la porción, digamos, aritenoideo oblicuo propiamente dicho, pero más arriba, al insertarse con la epiglotis, ya se considera como otro músculo aislado. ¿Sí? El ariteno epiglótico. ¿Sí? Aquí hay otra. Aquí está, mire. Porción aritenoepilótica del músculo aritenoideo oblicuo. Esta porción. ¿Sí? Ok. Músculos aritenoepiglóticos se considera prolongación de los oblicuos. Bueno, esto ya lo expliqué. El crico aritenoideo posterior se origina de la lámina del cartílago cricoides y se inserta en el proceso muscular del cartílago aritenoides. Su acción es abducir los cartílagos aritenoides abriendo la hendidura glótica. Es este. No, abajo de este, está abajo de este. A ver. Aquí está. No, ahí. Este. Este. El crico aritenoideo posterior. Aquí lo vemos. Ahí. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar porque ya mis hijos ya prendieron la tele y ya me está robando internet. Entonces le vamos a dejar aquí. ¿Alguna duda, pregunta? No, hasta ahorita no. Ok. Bueno, entonces mañana continuamos con la laringe. Sí. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Bye.